Bienvenidos de regreso, hermanos y hermanas. Ya pronto comienzan las horas del sábado, día de reposo del Señor. Anhelamos que llegue ese momento, ¿verdad?, para descansar de todos nuestros trajines de la semana. Más adelante en esta serie vamos a hablar sobre el sábado, porque parte del pasaje que habla de los sellos es Apocalipsis 7, a donde habla del sellamiento de los 144,000. Es parte de la serie de los sellos. Pero vamos a orar ahora y entonces nuestro siguiente estudio será la lección 10, el caballo rojo, número 11, caballo rojo. Oremos. Padre Celestial, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor. Gracias porque nos has llamado a participar en la proclamación de tu evangelio, tu precioso evangelio. Sabemos que no todos aceptan, algunos rechazan, otros aceptan. Pedimos que tu Santo Espíritu siga trabajando sobre los corazones para que la gente esté dispuesta de escuchar tu mensaje y de recibirlo y vivirlo. Gracias te damos por la promesa de tu compañía en esta sesión. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, repasando el primer sello. Tenemos un caballo. ¿Qué representa el caballo? La iglesia, muy bien. ¿Por qué es blanco el caballo? El caballo es blanco porque el color blanco representa pureza. ¿Verdad que sí? No solamente pureza, sino el color de la luz es blanco. Es decir, el caballo representa la iglesia pura, la iglesia que proclama la luz de Dios, como se encuentra en la palabra. Encontramos también que el jinete tiene una corona. ¿Qué representa la corona? Oh, es una iglesia ¿qué? Victoriosa. ¿A través de quién? A través del poder de Cristo Jesús. ¿Y cómo conquista la iglesia a los enemigos, al territorio del enemigo? ¿Cómo lo hace? Lo hace con un arma. ¿Cuál es el arma? El arco. ¿Y qué lanza el arco? Flechas. ¿Y qué representa el arco que lanza las flechas? Representa la predicación ¿de qué? La predicación del evangelio de Cristo. Y como resultado la iglesia sale venciendo y para vencer. Muchedumbres abandonan el judaísmo y se unen a la iglesia cristiana, y muchedumbres salen del paganismo y también se unen a la iglesia de Cristo Jesús. Ahora vamos a la página 177 en nuestro manual, el segundo sello, el caballo rojo. Y primero vamos a notar el significado del segundo sello. Está allí en la página 177, en la parte de arriba de la página. El caballo rojo representa el periodo entre las persecuciones de los emperadores romanos contra la iglesia primitiva y el edicto de toleración de Constantino el Grande en el año 313 de la era cristiana. Es decir, que esto representa el periodo entre cuando los apóstoles están predicando el evangelio, primordialmente hacia fines del siglo I, hasta la época de Constantino, que cubre un periodo de más o menos unos 200 años. Ahora, este sello, el segundo sello, es paralelo a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Ustedes recuerdan que el primer sello es paralelo a la primera iglesia, Éfeso. También el segundo sello es paralelo a la iglesia de Esmirna. Ahora, vamos a leer en cuanto al segundo sello y entonces hablamos un poco de la iglesia de Esmirna, que es paralela a la iglesia a este segundo sello. Dice en Apocalipsis 6 y el versículo 3 y 4, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, ¿de qué color? Bermejo. ¿Qué color es bermejo? Bermejo es un color rojo vivo. Un caballo bermejo. Y al que lo montaba se le fue dado poder ¿de qué?
de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada quita la paz de la tierra. Tenemos varios símbolos en estos versículos. El primer símbolo es, lógicamente, el color rojo. El segundo símbolo es el acto de quitar paz de la tierra. Y el tercer símbolo es la gran espada. Ahora, el color rojo en la Biblia es color de sangre. Es muy interesante que la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, si nosotros leemos todo el pasaje en Apocalipsis, el capítulo 2, sobre la iglesia de Esmirna, vamos a descubrir que hay mucho lenguaje de muerte en relación con la segunda iglesia, Esmirna, que es paralela a el segundo sello. Por ejemplo, ustedes notan aquí que el nombre Esmirna, que es el periodo del segundo sello, significa mirra agridulce. Qué nombre raro para darle a una iglesia, mirra agridulce. ¿Por qué se le dio ese nombre a la segunda iglesia, que es la iglesia entre el periodo apostólico y finalmente cuando se levanta Constantino? Sencillamente porque la mirra se usaba en el Imperio Romano para embalsamar a los muertos. Ahí ya se empieza a enfatizar de que la iglesia de Esmirna es una iglesia relacionada con la muerte. No solo eso, sino Jesús se introduce a la iglesia de Esmirna como el que estuvo muerto y vive para siempre jamás. Apocalipsis 2 y el versículo 8. También Jesús le dice a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y termina el mensaje diciendo que los fieles no sufrirán la muerte segunda. Es decir, solo van a sufrir la muerte primera, no la segunda. Es decir, la segunda iglesia, en el segundo sello, hay persecución y derramamiento de sangre contra el pueblo de Dios. Y en la iglesia de Esmirna hay un periodo terrible de persecución. Si ustedes buscan conmigo Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 10, van a encontrar referencia a este periodo de Esmirna, que es el periodo del segundo sello. Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Cuánto tiempo? De 10 días. Y luego dice, ¿qué cosa? Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué representa un día en las profecías? Un año. Así que 10 días representarían ¿cuánto tiempo? Representarían un periodo de 10 años. Ahora es muy interesante que en la iglesia de Esmirna, entre el año 303 y el año 313, cuando termina el periodo del segundo sello, en ese periodo hubo una persecución terrible en contra de la iglesia de Esmirna. La persecución fue dirigida por un emperador con el nombre de Diocleciano. Y Diocleciano persiguió a la iglesia desde el año 303 hasta el año 313, exactamente 10 años. Muchos cristianos durante ese periodo fueron encarcelados y otros fueron también martirizados. Esa fue la terminación del periodo del segundo sello. Un periodo de persecución mordaz a donde los mártires sufrieron la muerte por la causa de Jesús. No es coincidencia que Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, páginas 37 al 45, describe a este periodo con el título La fe de los mártires. Qué interesante que la iglesia roja, que derrama sangre por causa del evangelio, la iglesia de Esmirna, con quien se usa un lenguaje de muerte, la hermana White captó este periodo
dándole el título en el conflicto de los siglos, la fe de los mártires. Ahora, el color rojo en la Biblia, estamos en la página 178 para los que tienen el manual. El color rojo en la Biblia representa el derramamiento de sangre. Cuando la espada quita la paz de la tierra, en el segundo sello, el resultado es ¿qué cosa? La persecución contra los fieles y el derramamiento de su sangre. Ahora, no tenemos tiempo de leer los versículos, pero ustedes tienen ahí en paréntesis Isaías 63, 2, Nahum 2 y el versículo 3 y Apocalipsis 17, 1 al 6. Nada más quiero mencionarles algo sobre Apocalipsis 17, 1 al 6. La ramera que persigue al pueblo de Dios al final de la historia está vestida de púrpura y de ¿qué? De escarlata. ¿Qué color es escarlata? Es un color rojo vivo. ¿Y por qué está vestida de escarlata? De púrpura, porque la púrpura lo usaban los reyes. Y ella dice, yo estoy sentada reina y no veré viudez. Pero ¿por qué el color escarlata? Apocalipsis 17 y el versículo 6 explica por qué. Es porque ella ha derramado la sangre del pueblo de Dios. Es una ramera sanguinaria, por así decirlo. Así que el color rojo representa el derramamiento de sangre específicamente del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué representa la espada en este sello? Bueno, vamos a Hebreos 4 y el versículo 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Aquí nos explica qué representa simbólicamente la espada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada ¿de qué? Así que ¿qué representa la espada? La espada representa ¿qué cosa? La palabra de Dios, muy bien. La Biblia es una espada que penetra hasta lo más interno del ser. ¿Cómo no? Sigamos leyendo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la Biblia es penetrante. Entra y busca allá dentro el pecado. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que la espada, en un sentido, representa la palabra de Dios. El apóstol Pablo confirma esto en Efesios 6 y el versículo 17. Aquí lo dice explícitamente qué es lo que representa la espada. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la espada es la palabra de Dios. Vamos a leer un texto más sobre el significado de la espada en la página 179, Isaías 49 y el versículo 2 y 3. Yo les pregunto, ¿ustedes están captando el principio que estamos usando para interpretar lo que representa la espada? ¿Qué hacemos? En el segundo sello no se explica qué representa la espada. No explica qué representa el color rojo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para saber qué representa el rojo y qué representa la espada? Tenemos que ir a otras partes de la Biblia que usan el mismo símbolo. Y entonces, sabiendo cómo se usa el símbolo en otras partes, podemos entender cómo se usa en el libro de Apocalipsis. Noten Isaías 49, 2 y 3. Y puso mi boca como una ¿qué? ¿Cómo era la boca de Isaías? Cuando hablaba, las palabras eran como una ¿qué? Como una espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Así que la espada se usa ¿cómo? Con la boca. Cuando se habla la palabra de Dios, la palabra de Dios penetra hasta el alma del ser humano y le muestra en realidad cómo es.
Pero ahora tenemos un problema muy serio. En el segundo sello dice que la espada quita la paz de la tierra. Muy interesante. ¿La Biblia quita la paz de la tierra? Sí y no. Vamos a ver. Cristo trae paz. Noten Isaías 9 y el versículo 6. Isaías 9:6. Cristo es la palabra de Dios en persona. Y la palabra de Dios en persona trae paz, porque Él es el príncipe de paz. Y la palabra escrita, que es un reflejo de Él, también trae paz. Entonces, ¿por qué dice que la espada quita la paz? Vamos a leer primero los textos donde dice que la predicación del evangelio trae paz. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y ¿qué? Príncipe de paz. Cuando Jesús nació, ¿qué cantaron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús y su palabra traen paz. Noten Romanos 10 y el versículo 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Aquí dice el apóstol San Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es decir, cuando se predica la palabra de Dios, cuando sale de la boca, la palabra trae ¿qué? Paz. Porque dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es decir, el evangelio, porque el evangelio es buenas nuevas. Notemos un texto más, Efesios 6, 14 y 15. Nuevamente dice que el evangelio, la palabra de Dios predicada, el evangelio trae paz. No quita la paz, sino que la trae. Efesios 6, 14 y 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio ¿de qué? Del evangelio de la paz. ¿Están entendiendo el problema que tenemos aquí? La predicación del evangelio que trae paz, porque Cristo es el príncipe de paz. Pero la espada en el segundo sello, ¿qué hace? Quita la paz y trae derramamiento de sangre. ¿Cómo entendemos esto? Vamos al último párrafo o penúltimo párrafo de la página 179. La pregunta clave es la siguiente: si la espada es la Biblia y el mensaje de la Biblia trae paz, ¿cómo es que la espada del segundo sello quita la paz de la tierra? La respuesta es sencilla. Cuando los pecadores, escuchen bien, cuando los pecadores escuchan y aceptan el mensaje de la Biblia, les trae ¿qué? Paz personal. ¿De acuerdo o no? ¿Cómo no? Pero al mismo tiempo, los pecadores que rechazan el mensaje, ¿qué hacen? Persiguen a los que lo proclaman. La espada del Espíritu, que trae paz personal cuando se acepta, resulta en persecución y derramamiento de sangre de parte de los que la rechazan. Ahora escuchen bien, las conquistas del primer sello trajeron a muchas personas a la iglesia, al evangelio. Les trajo paz el evangelio a muchos. Ya lo vimos en el primer sello. Muchedumbres aceptaron el evangelio de la paz. ¿Todos aceptaron el evangelio de la paz? No. ¿Qué pasó cuando los apóstoles predicaron el mensaje? Inmediatamente se levantó ¿qué cosa? Persecución y derramamiento de sangre de parte de aquellos
que escucharon el mensaje de paz, pero no quisieron, ¿qué cosa? No quisieron aceptarlo. La última parte de la página 179, las conquistas del primer sello produjeron la persecución y el derramamiento de sangre en el segundo sello. El diablo, profundamente preocupado por la pérdida de miles de sus seguidores, lanzó ¿qué cosa? Una persecución desenfrenada contra aquellos que estaban conquistando a sus súbditos por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, Cristo dijo unas palabras que nos ayudan a entender esta declaración de que la espada quita la paz. Mateo 10, 34 al 39. Aquí Jesús dice algo que parece muy contradictorio, porque Él es el príncipe de la paz. Pero fíjese lo que dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Cómo? ¿Qué dice Jesús? ¿No cree usted que yo vine aquí a traer paz? No he venido para traer paz, sino que ¿tiene algo esto que ver con el segundo sello? ¿Cómo no? Las mismas palabras. En el segundo sello se usa tierra, paz y espada. Sabemos que Jesús está comentando aquí sobre el segundo sello que se escribe más adelante. Así que dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora me pregunto aquí, ¿quién usa la espada? ¿La iglesia usa la espada aquí o son los impíos que usan la espada contra la iglesia? Son los impíos que usan la espada contra la iglesia, porque la iglesia ha usado la espada para predicar. Sigue diciendo en el versículo 37 Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yo pregunto, ¿usó la iglesia apostólica la espada y el arco para darle paz a la gente? ¿Cómo no? Pero ¿qué pasó con muchos que escucharon el mensaje? Dijeron: esto no nos conviene. Y como resultado usaron la espada para perseguir. ¿Cuál espada usaron ellos para perseguir? Vamos a Romanos 13, 1 al 5. Porque la Biblia habla de dos espadas. La primera espada es la que usa la iglesia para traerle paz a la gente. Pero cuando la gente no quiere escuchar, se levanta con otra espada en contra de la iglesia. Noten Romanos 13, 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno. Cuando Pablo escribió, ¿cuál era el gobierno que imperaba? ¿Cuál era el gobierno? El imperio romano. Muy bien. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados son gobernantes, ¿verdad que sí? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Ahora escuchen bien, porque no en vano lleva ¿qué? Lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y luego dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Quién más tiene una espada? El poder civil tiene una espada. ¿Qué significa el hecho de que el poder civil tiene la espada? La espada es la capacidad que tiene el poder civil
para castigar violaciones del Código Civil. Por ejemplo, una persona va y roba en un almacén. ¿Cómo usa el poder civil la espada? Agarran al individuo y lo echan ¿a dónde? Y lo echan a la cárcel. Si un individuo es mafioso y se enriquece por forma ilegal, ¿cómo usa el poder civil la espada? Usa la espada encarcelándolo y confiscándole todo lo que ganó deshonestamente. Y en algunos estados, si una persona mata a otra, ¿qué hace el poder civil con la espada? Le aplica la pena de muerte. ¿Entiende lo que significa que el poder civil usa la espada? Ahora yo pregunto, ¿el poder civil puede usar la espada para perseguir a los que están predicando? ¿Sería legítimo para el poder civil usar la espada contra los adventistas por predicar el mensaje del sábado? ¿Tiene el poder civil esa autoridad? No. El poder civil solo tiene autoridad para castigar violaciones de la ley civil. No puede meterse en asuntos religiosos. Pero ¿saben lo que pasó cuando la iglesia predicó el evangelio? Cuando la iglesia predicó el evangelio, usó la espada para traer paz a las muchedumbres, lanzó las flechas para que la gente se uniera a la iglesia cristiana para tener paz personal. ¿Qué hizo el paganismo? El paganismo le dijo al imperio romano, ustedes tienen que acabar con esta gente. Es decir, el poder civil de Roma usó la espada no solo para castigar violaciones del Código Civil, sino para castigar a los que estaban predicando el evangelio. De esa manera, la espada, ¿qué hizo? La espada quitó la paz, la espada del poder civil, porque la espada del Espíritu que trajo paz levantó a los impíos en contra de la iglesia. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Déjenme darles un ejemplo. Yo enseñé teología en la Universidad Adventista de Colombia por 6 años, hace muchos años. Tuve una alumna, Josefina, que llegó ahí al colegio, estuvo en 2 de mis clases, y un día me senté para hablar con ella, para saber exactamente cuál era su trayectoria, y me contó su historia. Me dijo, pastor, vino un evangelista a mi pueblo, un evangelista adventista. Me atrajo la curiosidad porque recibí el volante en la calle y decidí ir a las reuniones. Fui, escuché el mensaje, lo acepté, sentí una paz como nunca había sentido en mi vida al escuchar a este pastor predicar el mensaje de la Biblia, y decidí aceptar el mensaje y bautizarme. Y fui a mi casa y le dije a mi papá y a mi mamá, papá y mamá, he hallado la verdad, he hallado la paz. He decidido bautizarme en la iglesia adventista del séptimo día. Era una familia muy católica. El papá y la mamá eran católicos apostólicos romanos, más católicos que el Papa Francisco I. Porque ella me contó, eran católicos practicantes. Ella había escuchado el evangelio y le había traído paz. Pero ahora los padres le dicen a Josefina, oye, si tú te bautizas en esa iglesia, ya tú no eres nuestra hija. Así que decide si vas a quedarte como nuestra hija o si vas a aceptar ese mensaje. Ella le dijo a sus padres, yo los amo mucho a ustedes. Yo sé que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero la Biblia también dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por lo tanto ella decidió bautizarse y se bautizó. Y cuando regresó a la casa, todas sus pertenencias estaban en la puerta de la casa. Y el papá y la mamá estaban en la puerta y le dijeron, vete de la casa, no te queremos ver más nunca. Y ella vino a parar a la universidad porque no tenía dónde irse. ¿Están entendiendo cómo se aplica el segundo sello? Cuando se predica la palabra, trae paz personal. Pero los que no quieren recibir el mensaje, ¿qué hacen? Se levantan para perseguir y oponerse al mensaje. Así fue que la iglesia primitiva lanzó las flechas del evangelio
con la espada del Espíritu, conquistó y trajo paz. Pero los paganos que no querían aceptar el evangelio de la paz se levantaron para perseguir a la iglesia. Por eso este caballo es ¿de qué color? Este caballo es rojo. Y por eso en la iglesia de Esmirna se enfatiza mucho la muerte, porque esta es la iglesia que es perseguida por los emperadores romanos. ¿Les está quedando claro? Ahora, quiero leerles una cita de la hermana White. Se encuentra en El Conflicto de los Siglos, página 43. Está en la página 181. El evangelio es un mensaje ¿de qué? De paz. Yo pregunto, ¿esa es una palabra clave en el segundo sello? ¿Paz? Sí. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por la tierra. ¿Aparece la palabra tierra en el segundo sello? Dice, para quitar la paz ¿de la qué? De la tierra. Así que está comentando sobre el segundo sello. ¿Recuerdan ustedes que yo les mencioné ayer que a veces la hermana White no cita los versículos, pero si tenemos cuidado en leer su terminología, sabemos qué es lo que está comentando? Es decir, tenemos que ser perspicaces en nuestro estudio de la Biblia. Orar al Señor para que el Señor nos ayude a conseguir las conexiones. Sigue diciendo, el evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos. Y por esto, ¿qué hacen? Se rebelan contra él. ¿Aborrecen qué? ¿Cómo era la iglesia apostólica? Pura. Aborrecen la pureza, que pone de manifiesto y condena sus pecados. ¿Y qué hacen? Y persiguen y dan ¿qué? Muerte. Yo pregunto, ¿eso es quitar la paz? ¿Cómo no? Dice, persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el evangelio se le llama una espada. 3 palabras claves: paz, tierra y espada. Está comentando el segundo sello. ¿Y saben en qué capítulo está esto? La fe de los mártires. Están entendiendo al principio de cómo ver las conexiones del espíritu de profecía con lo que dice el libro de Apocalipsis. La hermana White muchas veces no menciona los versículos, pero usa la terminología. Y tenemos que conectar la terminología de la hermana White con lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora, en el Conflicto de los Siglos, página 38, la hermana White amplía este periodo. Dice lo siguiente en la página 181. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron. Noten la terminología de guerra aquí, una terminología de guerra. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, la palabra triunfar es clave. La iglesia salió, ¿qué cosa? Venciendo. ¿Y para qué? Y para vencer. Aquí dice, el paganismo previó que de triunfar el evangelio, que es la terminología de guerra y terminología del caballo blanco, sus templos y sus altares serían ¿qué? Derribados. ¿Y qué hizo el paganismo? Reunió sus ¿qué? Fuerzas. ¿Esa es terminología militar, sí o no? ¿Cómo no? Para destruir el cristianismo. Se encendió el fuego de la persecución. Es el segundo sello. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones. Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su... ¿Tiene algo eso que ver con el segundo sello? ¿Color qué? Rojo. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran ¿qué? Muertos. ¿Tiene algo que ver eso con la segunda iglesia, Esmirna? ¿Cómo no?
Ella está comentando aquí el segundo sello, la persecución que se levantó contra la iglesia por predicar el evangelio de la paz. Así que dice, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Pero ¿saben qué pasó? Mientras más Satanás persiguió a la iglesia, más creció. Esto me hace pensar de el país de Colombia, donde yo viví por muchos años. Hay una ciudad que se llama Bucaramanga. Posiblemente algunos de ustedes, los que son más o menos de la edad mía, o tal vez un poquito más viejitos, recordarán que en la iglesia adventista hubo un día de ayuno y oración por nuestra hermandad en Colombia. Eso fue por allí en la década de a fines de la década de los 40 y principios de la década de los 50. Hubo una tremenda persecución religiosa en contra de todos los que no eran miembros de la iglesia católica. Tremendo. Muchos adventistas murieron como mártires. Y uno de los lugares donde la persecución fue peor fue en el área de esa ciudad Bucaramanga. Pero ¿saben algo interesante? Mientras más persiguieron a la iglesia, más creció la iglesia. Y ahora hay miles y miles de creyentes ahí en Bucaramanga. La iglesia no se decimó, la iglesia no se redujo, sino que durante ese tiempo la iglesia creció. Ahora fíjense lo que dice la sierva del Señor. Al pie de la página 181, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la ¿qué? Violencia, es el color rojo. La gran controversia, esa es terminología de guerra, controversia, ¿sí? La gran controversia en que los discípulos de Jesús entregaban la vida, ahí está otra vez la muerte en el segundo sello, no cesaba cuando estos fieles portaestandartes. ¿Quiénes son los que portan estandartes? Los ejércitos. Cuando estos fieles portaestandartes caían en su ¿qué? En su puesto. ¿Cada militar ocupa su puesto, sí o no? Lógicamente que sí. Y luego dice que vencían por su derrota. El primer caballo salió venciendo, ¿y para qué? ¿Ve la conexión entre el primero y el segundo sello? Vencían por su derrota. Los siervos de Dios eran inmolados, nuevamente persecución, color rojo, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba como en aumento. La página 40 del Conflicto de los Siglos, la siguiente página, Elena White escribió: miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Otra palabra sinónima sería como ¿qué? Vencedores. Habían peleado la buena ¿qué? Venciendo y para vencer. Habían peleado la buena batalla y recibirían ¿qué? Eso estaba en el primer sello, la corona. ¿Sí ve? Tenemos toda esta terminología que el Espíritu de Profecía usa, ampliando los primeros dos sellos, pero tenemos que ser perspicaces con la ayuda del Espíritu Santo, viendo las conexiones. Así que dice, habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo viniese. En la página 43 la sierva de Dios sigue diciendo: no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable, que sería el caballo blanco, constituían un ¿qué? Un reproche continuo que turbaba la ¿qué? La paz. ¿Tiene alguna conexión con el segundo sello? Quitar la paz. Cuando se predicaba, quitaba la paz para los que rechazaban el mensaje. ¿Cómo no? Así que dice, su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos,
aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su ¿qué? Su carácter y sus doctrinas. Esa es la pureza del primer sello, de su mensaje y de su vida. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban ¿qué? Muerte. Ahí está el color rojo insinuado a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad, ¿color qué? Blanco, del primer sello, la pureza y la santidad del carácter de este constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado ¿qué cosa? El odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. El apóstol Pablo fue decapitado con la espada. Además de eso, Santiago fue matado con la espada. Ustedes pueden verlo en estos versículos. El apóstol Pedro fue ¿qué? Crucificado. ¿Y saben algo interesante? Todos los apóstoles, menos Juan, murieron como mártires. Todos, con la excepción de Juan. Y la única razón por la cual Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, no murió, es porque el emperador Domiciano, para deshacerse de él, lo echó en una caldera de aceite hirviente. Pero el aceite hirviente no le hizo nada. Dios lo protegió como a los 3 jóvenes en el horno de fuego. Y entonces Domiciano, que vivió a fines del siglo I, dijo, si no lo podemos matar con el aceite hirviente, vamos a mandarlo al Alcatraz del Imperio Romano. Y lo mandó allá a la isla de Patmos, que era una penitenciaría en la época del Imperio Romano. Y luego, según la tradición cristiana, después de un tiempo de estar allá, el apóstol Juan, después que ese emperador murió, lo soltaron y llegó a ser un líder espiritual en la ciudad de Éfeso. Así dice la tradición cristiana. Pero el punto clave es que todos los apóstoles murieron muertes violentas por predicar el evangelio, porque el paganismo estaba perdiendo sus súbditos. Ahora, mientras más perseguía el paganismo a la iglesia, ¿quién creen ustedes que estaba detrás de los paganos, influyendo sobre los paganos para que persiguieran a los cristianos? Obviamente Satanás. Leímos que en la iglesia de Esmirna dice, Satanás los va a echar a ustedes en prisión por 10 días. Pues no fue Satanás en persona, fue Satanás a través del Imperio Romano, a través de Diocleciano que los echó allí. Es decir, detrás de la persecución estaba ¿quién? Satanás, para extirpar el cristianismo, pero le salió mal el tiro. Se disparó él mismo. Porque en vez de desarraigar a la iglesia creció aún más. Porque la gente decía, cuando la gente veía a los mártires morir así, serenamente, cantando, con el rostro, con una expresión de paz, la gente decía, oye, este está dispuesto de morir por lo que cree. Si está dispuesto de morir por lo que cree, a lo mejor vale vivir también por lo que cree. El que está dispuesto de morir por Cristo, de verdad es seguidor de Cristo. El testimonio de los mártires es semilla, dijo Tertuliano. Mientras más nos matan, eso lo vamos a ver en la próxima presentación, dijo Tertuliano, uno de los padres eclesiásticos, dijo, mientras más nos matan, más somos.
La sangre de los cristianos es semilla, fue lo que él dijo. Así que cuando uno llega ya al año 313 de la era cristiana, los cristianos han sido perseguidos y muertos, su sangre roja ha sido derramada por todas partes. La iglesia estaba cansada de ser perseguida. Estaba la iglesia buscando un respiro de la persecución. Y Satanás lo sabía. Así que ahora en nuestra próxima presentación vamos a ver que Satanás decidió cambiar de estrategia. Satanás dijo: este plan no me sirve, porque mientras más influyo sobre los romanos para que derramen la sangre de los cristianos y usen la espada del poder civil para acabar con la iglesia, más grande es la iglesia y está desapareciendo el paganismo. Así que Satanás dice: ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Yo sé lo que voy a hacer. Ya no voy a perseguir a la iglesia, y la iglesia va a estar contenta de que no es perseguida ya, porque está cansada de la persecución. Lo que voy a hacer ahora es influir sobre Constantino para que Constantino ahora favorezca a la iglesia y reconozca al cristianismo como la religión oficial del imperio. Si no la podemos destruir desde afuera, la infiltramos desde adentro, la corrompemos desde adentro, introducimos la apostasía dentro de la iglesia, fue lo que dijo Satanás. Y como consecuencia tenemos el tercer sello, el caballo negro, el caballo de las tinieblas, el caballo de la oscuridad. Ahora, ustedes notarán en el manual que hay dos materiales adicionales a este capítulo. Este capítulo fue corto, en realidad solamente tenía 6 páginas y un pedacito. La mayoría de los capítulos tienen de 10 páginas para arriba. Y es una lucha para mí, por eso ando tan rápido, porque es una lucha para mí cubrir cada capítulo en una sesión. En el 5º sello vamos a tener que tomar 2 sesiones y en el 6º sello 2 o 3, porque son mucho más amplios, tienen mucho más material esos sellos. Pero es un poco difícil cubrirlo, por eso es que preparé el manual, para que ustedes puedan leer lo que yo no cubro. Ustedes encontrarán 2 capítulos adicionales, se encuentran entre la página 185 y la página 205. La página 185 hasta la página 188 lleva el título Reavivamiento, Predicación y Persecución. Ahí van a encontrar varios ejemplos bíblicos a donde cuando hay un reavivamiento entre el pueblo de Dios y el pueblo de Dios predica con poder el mensaje, inmediatamente el resultado es persecución. El otro material es un material que se titula 7 pasos a la persecución. Tremendo capítulo. Es un capítulo que explica más ampliamente lo que hemos estudiado en esta sesión. ¿Cuáles son los 7 pasos? Si miran la página 189, les voy a abreviar y a resumir para despertar su apetito de estudiar cabalmente este capítulo. En primer lugar está la condición de los apóstoles antes de la pasión de Jesús. ¿En qué condición estaban los apóstoles antes de la pasión de Jesús? Antes que Jesús fuera al Getsemaní. Estaban todos unidos, todos en la misma página, todos se llevaban bien, ¿verdad que sí? No, señor. ¿Qué estaban peleando? Bueno, ¿quién va a ser el primero y quién va a ser el segundo? Inclusive una mamá dice: ay, Señor, cuando entre en tu reino, pon a mi hijito en un lado y el otro hijito en el otro lado. Y en camino ya a Jerusalén, dice que estaban discutiendo sobre quién iba a ser el mayor. Cada uno por su lado. Esa era su condición. Pero luego, en el aposento alto, esperaron 10 días recibir el Espíritu Santo. Y fue una espera activa. Porque en ese tiempo no sencillamente se sentaron vamos a esperar. No, oraron, arreglaron las diferencias unos con otros, estudiaron las profecías, pusieron sus bienes a disposición de la obra, se consagraron al Señor, llegaron a estar unánimes juntos.
Y entonces estaban listos para recibir el poder del Espíritu Santo. Ese es el paso número 3. Recibieron en el Pentecostés el poder del Espíritu Santo porque se habían preparado. ¿Y luego qué hicieron cuando recibieron el Espíritu Santo? Cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo Pedro cuando recibió el Espíritu Santo? Predicó un sermón. Todos salen ¿a qué? A predicar. Y déjenme decirles algo sobre el don de lenguas. El don de lenguas, muchas iglesias creen que eso es sencillamente los hermanos se reúnen y hablan disparates. El don de lenguas fue dado con un propósito especial. Había en Jerusalén, porque en la fiesta de Pentecostés todos los hombres mayores de 12 años estaban obligados de todo el imperio de venir a hacer acto de presencia en Jerusalén. Había más de 1 millón de personas en Jerusalén de todas partes del imperio romano. El problema es que muchos de ellos no hablaban el idioma de los apóstoles, porque habían ido a esas otras naciones y hablaban los idiomas de esas naciones, como algunos hispanos que vienen acá y en segunda o tercera generación ya no hablan español. Nosotros tuvimos un trabajador que se llamaba Mesa y no hablaba ni una palabra de español, casi ni podía decir enchilada. Eso es lo que pasó en la diáspora. Estaban dispersos, eran judíos, pero ya no hablaban el idioma que hablaban los apóstoles. ¿Cómo podían los apóstoles compartir el mensaje de que Cristo había vivido una vida perfecta, de que había muerto en la cruz, había resucitado y que pronto se iba a derramar el Espíritu Santo? ¿Cómo podían ellos avisarle a esa gente con todos esos idiomas? Dios le dio la capacidad a los que estaban reunidos allí de hablar los idiomas de esas naciones. Dios les instaló un Rosetta Stone. El ángel vino y le enchufó la capacidad de hablar bien, correctamente, todos los idiomas de las naciones, con un propósito, para que los que estaban allá pudieran entender el mensaje y luego regresarían a sus naciones para compartir el mensaje que escucharon en Jerusalén. Ese fue el propósito del don de lenguas. No es para que la gente ruede en los pasillos y hable un idioma que ni siquiera Dios entiende. Así que cuando recibieron el Espíritu Santo, predicaron con poder. Y como resultado, ¿qué sucedió con la iglesia? 3,000, 5,000. Y luego ni siquiera se dicen miles. Iglesias se fundan ahora. El cristianismo crece a una velocidad galopante porque se están lanzando las flechas y la espada está entrando y trayendo paz. La iglesia crece y como resultado ahora el paganismo se empieza a vaciar. Estoy siguiendo los puntos aquí en la página 189. Todo eso está en esta lección. Pierde a millares de sus súbditos Satanás. Y por lo tanto, ¿qué levanta Satanás contra los que están proclamando el evangelio? Levanta contra ellos, ¿qué cosa? La persecución. Ahora quiero cubrir un punto más antes de terminar. La página 205. Hablemos ahora de nuestra iglesia hoy. ¿La iglesia adventista está siendo perseguida hoy? ¿Está siendo perseguida la iglesia adventista hoy? ¿Cuántos adventistas en los Estados Unidos están en la cárcel por guardar el sábado? Ninguno. ¿A cuántas personas le aplicaron la pena de muerte por guardar el sábado? Ahora, en este país. No hay persecución. ¿Por qué no hay persecución? Escuchen. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? La hermana me dice, ¿por qué razón es que no hay persecución hoy en día?
Porque todavía no han caído las estrellas de nuevo. Porque no ha llegado la ley dominical. No. El único motivo, ¿cuántas razones hay? ¿Cuántas razones hay por las cuales no hay persecución? Una razón. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las normas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Están conmigo ustedes o no? Nos vestimos como el mundo, comemos como el mundo, escuchamos la música del mundo, vamos a ver películas del mundo, hablamos como el mundo, nos preocupamos por reunir dinero como el mundo. Y si somos como el mundo nos va a amar, nos va a amar. Jesús dijo, los van a aborrecer, le dijo Jesús a sus discípulos, porque ustedes no son del mundo. Sigue diciendo la sierva del Señor. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas ¿con qué? Con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y ahora escuchen esto: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución, ¿qué hará? Revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Ese termina el capítulo de la fe de los mártires. Termina con una aplicación práctica para nosotros hoy. La iglesia final va a salir venciendo para vencer, predicando con poder la palabra de Dios, lanzando las flechas con el arco, usando la espada del Espíritu para traer paz por medio del poder del Espíritu Santo. Pero Satanás levantará a los que no quieren escuchar el mensaje en contra de un pueblo de Dios que ha sido reavivado, que lo ha puesto todo en el altar y que prefiere morir antes que serles infieles a Jesús. Esa es la clase de iglesia que el Señor Jesucristo está esperando. ¿Queremos nosotros ser esa clase de iglesia? Sí, mis hermanos. Este lugar debería estar lleno un viernes después de la puesta del sol. ¿Dónde está el resto de la gente? Termino con esa pregunta.